pues un saludo muy fuerte y afectivo, fraternal, desde luego, a la oveja roja y un ánimo a seguir trabajando en un periodismo de convencer a la mayoría social de la necesidad de transformar la sociedad. Y lo más preocupante de todo es que estamos en un estadio en el que ahora mismo al capitalismo le sobran los servicios públicos. Le sobran los servicios públicos, le sobra la sanidad, la educación, la seguridad social, las pensiones, las prestaciones sociales, le sobra todo eso y están desmantelándolo. Y están desmantelándolo para enriquecer a una minoría. Es un acto de voluntad política. ¿Qué hemos aprendido con claridad todo el mundo de la crisis? Pues que los ricos utilizan el Estado para su propio beneficio. Nos encontramos en estos momentos en el Centro Cívico Delicias en Zaragoza tras asistir a un acto diálogo con Alberto Garzón, que ha accedido a concedernos una entrevista. En primer lugar, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias, un placer. En fin, Alberto, ¿cómo afronta Izquierda Unida las elecciones generales de 2015? ¿Se ve como una opción real, una confluencia de las fuerzas de izquierda, ya sean más minoritarias como pueda ser ECUO o fuerzas con un verdadero poder social como puede ser Podemos? Hombre, yo creo que es muy difícil predecir lo que vaya a ocurrir. Sin lugar a dudas, lo que hace falta es tener intención política. Intención política, una vez hemos percibido y constatado que hay una necesidad social de converger, una necesidad social para la mayoría social, es decir, que necesitamos llegar a unas elecciones 2015 generales donde haya una fuerza política suficiente para ganar el país y transformar la sociedad. Y creo que eso estamos en condiciones de hacerlo y que Izquierda Unida va a ser un actor muy relevante en ese proceso. Esperemos que todo salga bien, que seamos hábiles e inteligentes y que podamos encontrarnos en un espacio común de encuentro para transformar a la sociedad. Yo soy optimista, lo que ocurre es que hay muchas variables en juego y evidentemente Izquierda Unida no las controla. Vamos a hacer todo lo posible, pero Izquierda Unida no se va a frustrar esta oportunidad. Desde Izquierda Unida se habla de un nuevo país. De hecho, el acto de hoy se titulaba Encuentro para un nuevo país. ¿Hacia qué país caminamos en caso de que las fuerzas de izquierda logran acaparar la mayoría social necesaria para tener el poder real? Pues hacia un país que esté dirigido por la mayoría social, por la gente del pueblo, en vez de por la oligarquía y por las élites económicas y políticas, que es hasta donde ha estado dirigido hasta ahora, por esa minoría social y que ha estado gestionando España como un cortijo, que ha estado gestionando la administración pública como su cortijo en el que hacer procesos de corrupción que le beneficiaban en lo privado y en las redes clientelares que construía. La alternativa tiene que ser construir una sociedad más participativa, más democrática, más transparente y sobre todo que respete los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver con las libertades positivas, es decir, sanidad, educación, vivienda y una serie de acceso a los servicios fundamentales de los que hoy se está privando a un importante sector de la población. Es evidente que la monarquía española es uno de los pilares básicos de sustento del régimen del 78, que puede incluso servir como nexo de los principales partidos del bipartidismo, de PP y PSOE. ¿Cómo podemos conseguir que la monarquía caiga sin crear una gran desestabilización y, en el caso de conseguirlo, esa república, ese proceso constituyente y ese proyecto de república, hacia dónde va, qué tipo de república queremos? Yo pienso que ya estamos desestabilizados, por lo tanto el temor no es a la desestabilización política, que en última instancia es el resultado de una desestabilización social en la calle. En los recortes a la gente, la frustración, la ira, el cabreo, hace que finalmente nos encontremos entre una encrucijada en la que hay que elegir qué modelo de sociedad queremos y por lo tanto no quepa mantenernos como estamos. En ese sentido, la monarquía es un elemento residual del sistema del 78 y esperemos que pronto podamos construir una sociedad alternativa en la que efectivamente la monarquía no esté. Pero no hay ningún miedo. Se trata de construir una unidad popular que se presente a las elecciones, que pueda vencer, que inicie un proceso constituyente y que efectivamente cuente con que en realidad la monarquía será un elemento absolutamente secundario. Yo no me preocuparía tanto por la monarquía, me preocuparía más por construir ese modelo de sociedad donde allí seguro que no entra. Desde la izquierda siempre se ha conseguido realizar análisis sobre las contradicciones del sistema en los distintos contextos históricos, pero a la izquierda le surge una duda después de conseguir entender en qué falla la sociedad, y es cómo convertir ese análisis teórico
acertado en un discurso político. O sea, es decir, cómo hacer que lo que la izquierda entiende como fallos y cómo debe estructurarse la sociedad para cambiar, para empezar un cambio real, cómo hacérselo ver a la gente, cómo traducir ese análisis teórico en discurso político. Bueno, eso es una cuestión de la comunicación política, es una cuestión de no solo saber qué es la verdad, sino saber transmitirla. Y saber transmitir la verdad implica un alto conocimiento de las palabras y de la forma de utilizar las palabras en una sociedad como la nuestra, en la que la mediación fundamental se realiza a través de los medios de comunicación de masas y particularmente de la televisión. Eso es necesario afrontarlo y eso requiere pues un estudio concreto de cómo se utilizan estas palabras, y yo creo que la izquierda está teniendo éxito a la hora de transmitir y comunicar, pero sobre todo porque hay un objetivo y es convencer, no engañar, sino convencer. Y para terminar, bueno, es evidente que con la irrupción de Podemos y la continuidad de Izquierda Unida, la subida que tuvo en las elecciones europeas y las encuestas que estamos viendo, la última la que colocaba Podemos como primera fuerza política, es evidente que el tablero político se ha roto. Pero ¿en qué comportamientos de tanto del PP como del PSOE podemos ver que tengan ese miedo? Por ejemplo, esta mañana escuchaba en Onda Cero a Carlos Herrera tener mucho miedo cuando hablaba de esta encuesta, tildando a Podemos como profesores leninistas con tics dictatoriales. ¿En qué podemos ver que el régimen tiene miedo, tanto a Podemos como a Izquierda Unida, como a ECO y en general a las fuerzas de izquierda y al pueblo en general? Pues las ofensivas que va a lanzar el poder económico a través de sus títeres mediáticos y sus títeres políticos, y no directamente, será brutal. Será tan brutal como la que se hizo contra Syriza cuando estaba a punto de ganar las elecciones. Sin embargo, eso no resuelve el problema real, no resuelve el hambre, la miseria, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, que es lo que causa que haya finalmente fenómenos políticos cristalizados en el 15M, en las mareas o en el propio Podemos o Izquierda Unida. Por lo tanto, por mucho que insulten, por mucho que ataquen a las cristalizaciones políticas y por mucho que intenten criminalizar, el fenómeno social seguirá estando ahí, porque ellos atacan a los síntomas, no a la enfermedad. Así que hay que estar tranquilos, hay que estar serenos y hay que seguir construyendo poco a poco. La derecha desquiciada intentará seguir insultando, pero sin éxito ninguno. Muchas gracias, pues, Alberto. Muchas gracias.